Hola, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, Muchas bendiciones para todos. Es una alegría poder estar en esta noche y poder compartir un tema, el tema final del módulo 2, que es una bendición. De verdad estamos disfrutando este tiempo con ustedes. Creo que hemos aprendido mucho y hemos disfrutado. Y bueno, ahora es la última clase de este módulo 2, pero bueno, ya les estaré ahora en un momento más, ya que estemos más conectados, dando las indicaciones para el módulo 3, cuando iniciamos, etcétera, los temas que vamos a ver. Y bueno, hoy les voy a dar una breve introducción también a lo que vamos a ver en este módulo 3. Quiero comentarles que pues el día de hoy, muy lindo, algo que me emociona de parte de Dios, de parte del Señor, es ver la restauración familiar, es que en las familias haya restauración. El día de hoy, por ejemplo, venimos de una boda de una familia que vive aquí en Morelia. Ellos son de Oaxaca. Él es médico, ella es enfermera. Y bueno, a lo largo de 15 años habían consolidado digamos, un matrimonio, pero pues digo, sin casarse, no estaban casados, y después de 15 años y como 4, como 5 en la iglesia, ellos deciden casarse el día de hoy. Y bueno, nos encanta porque creo que cuando uno empieza a dar pasos de fe, empieza a accionar la fe a través de las acciones, pues Dios pone su mano de sanidad, pone su mano de bendición, y creo que es algo muy lindo cuando nosotros podemos dar esos pasos de fe y estar disfrutando y poder viviendo la palabra del Señor. Entonces me encanta, de verdad, me encanta verles, me encanta estar con ustedes. El día viernes es muy especial. Y bueno, hoy estamos aquí con ustedes para seguir platicando, seguir hablando acerca de las puertas, lo que nos atañe en el sentido de la liberación. Y bueno, vamos a entrar ya, espero que tengan lápiz, papel. Por ahí ya enviamos, por ahí Cele ya envió todo el módulo 2 para que lo tengan ahí a la mano. Recuerden que siéntanse en libertad de imprimirlo, etcétera. Compartan lo que aprenden, porque la idea no solo es aprender, sino es compartir lo que vamos a aprender. No hay mejor manera de aprender que compartir. Entonces, pues bueno, vamos a entrar ya, y me gustaría hacer una oración antes de comenzar con el tema, y vamos a orar. Padre, te agradecemos tu bondad, tu gracia y tu favor. Gracias, Señor, por todas estas vidas que están el día de hoy aquí. Gracias, Señor, porque tú amas cada vida, cada corazón, cada persona. Señor, tú estás, Señor, bendiciendo, estás en tus planes, Padre, cada familia, cada hombre, cada mujer, Señor, cada niño, cada joven aquí el día de hoy. Y bueno, hoy tomamos este tiempo para bendecirles y declarar lo mejor para sus vidas. Amén. Bueno, pues vamos a arrancar ya el día de hoy. Y bueno, listos por ahí, vamos a compartir el tema de creo que es la octava clase, y se llama los derechos legales. Los derechos legales. Acuérdense que he mencionado mucho que el enemigo no tiene derecho sobre nuestra vida más que el que tuvo antes de Cristo o el que le podemos dar después de Cristo. ¿Por qué el enemigo nos ataca? Él no ataca nada más porque sí. Él no afecta las vidas nada más porque sí, sino hay bases o hay derechos legales. Eso es lo que la Biblia llama derechos legales. Si vamos a entenderlo, tome lápiz, tome papel, tome ahí anotaciones, porque lo vamos a explicar. Entonces vamos a entrar a esta parte. La Biblia dice ahí en ese texto
que mencionamos, que es el de Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, porque Él, o sea, Cristo o el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos movió al reino de su Hijo amado. Fíjense lo que dice, nos libró del dominio, estábamos bajo el dominio de las tinieblas y nos trasladó, nos movió, estábamos en una posición. Fíjense que aunque hayamos sido lo que hayamos sido, religiosos, espiritualistas, aunque hayamos sido buenas personas, no importa. Aquí la Biblia dice que nosotros estábamos en el dominio de las tinieblas, pero recibimos a Jesús y tuvimos un traslado, una posición, fuimos traslado, habla de un cambio de posición. Entonces ustedes y yo fuimos movidos a otra posición, fuimos movidos a otro nivel, a otra dignidad, a causa del sacrificio de Cristo Jesús. Qué maravilloso. Tú y yo fuimos trasladados. Esta cita está hablando de un traslado judicial, o sea, es algo legal. El término, la terminología es legal, es judicial. No está hablando solo de un traslado de posición, sino está hablando de un traslado judicial, como cuando alguien compra una casa y le dan los papeles y ahora esa casa es de la persona que la compró. Entonces, aquí vamos a entender qué es, quién o quiénes los pusieron allí. No es lo mismo, a lo que se refiere es por qué estábamos en esa zona de tinieblas y de oscuridad, por qué, a causa de qué, cuál era la razón. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, pero antes de eso, vamos también a mencionar aquí lo que dice en esta cita. En Juan 9, del 2 al 3, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí, o Rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, hablando de un hombre ciego, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, dice, el ciego no nació y quedó ciego por pecado, pero la cita nos habla de que sí pudo haber nacido bajo un pecado específico que pudo haber causado que él quedara ciego. En el caso de este ciego que menciona la Biblia, lo que quiere decir es que él nació ciego para que un día se topara con Cristo y ese ciego viera la gloria de Dios a través de un milagro manifestado por Jesús. Pero también pudo haber quedado ciego a causa del pecado. Entonces, lo que dice ahí en el Salmo 51:5, dice, fíjense lo que dice este salmo, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué es la iniquidad? La suma del pecado generacional. Eso es iniquidad. Fíjense lo que dice. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Porque muchos estudiosos dicen que lo más probable es que David haya nacido fruto de algún desliz de su mamá. Por eso cuando Isaí, su padre, le pregunta el profeta si tiene más hijos, dice, sí, tengo otro que está cuidando las ovejas. O sea, como que era el hijo despreciado, era el hijo que no querían, era el hijo incómodo. Entonces, y era causa de que él había nacido en pecado. Por eso se ve aquí, en iniquidad nací y en pecado me concibió mi madre. O sea, David nació en pecado. Entonces, ¿cómo fuimos cambiados de sitio? ¿Cómo fuimos trasladados? ¿Y por qué de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz? Porque dice que nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz.
En un momento más voy a hacer una pausa y si tienen preguntas, por favor, con toda confianza, con toda libertad, levanten la mano. Ok, los derechos legales, vamos a ver esto, los derechos legales. En Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento. Oigan aquí, ojo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. O sea, aquí, ojo, había un documento espiritual en el cual nosotros, a causa del pecado, teníamos una deuda y por esa deuda estábamos vendidos al enemigo. Y a causa de estar vendidos al enemigo, había decretos contra nosotros que nos eran adversos. Por eso es tan importante la liberación en las familias. Por eso es tan importante la liberación en las familias. ¿Por qué? Porque si tú no rompes los derechos que el enemigo pueda tener sobre de tu vida, te puede afectar, aunque ya tengas a Cristo en el corazón. Necesitamos hablar conscientemente de aquellos pecados específicos que le pudieron haber dado un derecho al diablo. Te voy a poner un ejemplo de una historia. Una vez ministrando a una persona, esta persona tenía situaciones relacionadas con accidentes. Esta persona que ministramos, continuamente tenía accidentes en la carretera. Y la última vez ya servía en la iglesia, ya participaba, buen cristiano, y la última vez el Señor nos puso a orar por él antes de que saliera de un viaje, porque sentíamos que algo iba a pasar. Y sí, resulta que se accidenta, él se sale del carro, gracias a Dios no se mató, o sea, estuvo súper complicadísimo, súper. Y una vez ya al hablar con él, y al preguntarle si sentía que algo pasaba en su vida, él nos dijo de la siguiente manera: pastor, lo que pasa es que un día manejando el carro, yo era más joven, atropellé a una persona y me di a la fuga y no supe si esta persona vivió o murió. Entonces, el derecho legal que él tenía para que continuamente le estuvieran ocurriendo accidentes era que él había atropellado a una persona y no se había hecho responsable. Por eso de tiempo en tiempo el enemigo podía venir a afectarlo con accidentes. Es muy, muy importante que tú hagas un listado de cosas que le puedan estar dando derecho al enemigo, porque si no, el enemigo va a usar ese derecho que él tiene sobre de tu vida para afectarte. Por eso dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Hay muchos que tienen decretos de enfermedad. Por ejemplo, si tú vienes de una familia que tuvieron diabetes, es muy probable que tú seas propenso a la diabetes porque la genética física así lo indica, así como también una genética espiritual. Entonces hay que romper esos derechos legales. Si en tu familia alguien murió de cáncer, por ejemplo, hay que romper ese derecho legal, hay que pedirle perdón al Señor por cualquier razón que pudo haber venido este cáncer para que no afecte a tu generación. Porque la Biblia nos dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros.
Entonces, el diablo puede tener decretos de enfermedad, decretos de muerte, decretos de pobreza, decretos de división, de divorcio, decretos de maldición. El diablo puede tener decretos en contra tuya. Entonces, tienes que evaluar dónde puede haber un decreto de muerte. Dice, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. Qué precioso. Lo clavó en la cruz. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, demonios, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre de ellos por medio de él en la cruz del Calvario. Fíjense qué tremendo lo que Dios hace, lo que Dios manifiesta, lo que Dios trae. Por eso es muy importante que tú evalúes si hay un derecho legal en tu vida o le estás dando derecho al enemigo sobre tu vida, algo súper importantísimo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, pero me gustaría dar lugar a alguna pregunta que tengan en torno a este sentido, porque a lo mejor tú puedes estar pasando por alguna situación que no sabes por qué viene. Entonces hay derechos legales que pueden estar actuando y operando en tu vida. Si hay alguien que tiene alguna pregunta en torno a esto, sobre los derechos legales, sobre si hay algún derecho legal que lo esté afectando o entienden o sienten, pues creo que este es el momento de preguntar, porque lo más importante es que lleguemos a, al conocimiento, a saber, ya yo te diré si es algo que pueda estar afectando tu vida. Entonces quiero dejar ahí un minutito para preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta en torno a esto, sobre algo que le esté pasando continuamente, sobre algo que les esté afectando ya, sobre algo que digan, híjoles, es que no sé si es un derecho legal, no sé si yo le di lugar al enemigo? Es muy importante que si tú tienes alguna duda en torno a esto, pues bueno, es el momento de poder preguntar, poder compartir. Voy a dejar un minutito si alguien quiere levantar la mano y les respondo la pregunta. Si no, seguimos adelante, pero quiero dejar un minuto. Ok, si alguien tiene alguna pregunta. Pastor. Si es así, nada más me levantan la mano y me hacen la pregunta. Ok. Ya le quitaste. Pastor, una pregunta. ¿Cómo se hace para...? Ok, a lo mejor cuando escuchemos más el tema, le surjan preguntas. Otra persona, muy similar el caso. Es que no sé cómo poner la Muy manita. similar el caso. Quiero dejarles claro cómo son esto de los derechos legales. Otra persona. Una persona llegó a la iglesia, igual pasó algo similar, y esta persona murió de cáncer. Oramos mucho por esta persona para que se sanara y bueno, no se sanó. Entonces, justo antes de que esta persona muriera, su esposa, bueno, una la alcanzamos a bautizar. Después de que lo bautizamos, esta persona muere de cáncer. Su esposa de esta persona, él era un taxista, nos dijo, pastor, a lo mejor ya es demasiado tarde. Pues sí, él ya había muerto. Pero quiero decirle que él, siendo taxista antes de conocer a Cristo, atropelló a una persona y la mató. Entonces, yo de ahí, orando, me vino, esa fue la razón de que le viniera el cáncer. Entonces, Cristo perdona todos nuestros pecados. Él fue al cielo.
aquí quiero hacer una separación para que nadie se confunda. Cristo perdona pecados pasados, presentes y futuros. Pero si el enemigo tiene derecho legal sobre tu vida, puede traerte una enfermedad, puede traerte una maldición, puede traerte pobreza, puede traerte robo, puede traerte infinidad de cosas. Por ejemplo, alguna vez, hace muchos años, otra persona por ahí que llegó a la primera iglesia que nosotros pastoreamos, continuamente le estaban robando y le sacaban la pistola y bueno, le pasaban muchas cosas de estas. Hasta que él, ahondando y en charlas como estas, me dijo, pastor, es que yo un tiempo también me dediqué al robo. Cuando él lo confesó, oramos, pedimos perdón, sacamos ese espíritu de robo, se reconcilió con Jesús, rompió ese derecho, le dejó de pasar, ya no le volvió a pasar. Porque el diablo, recuerda, el diablo va a afectarte en medida él tenga derechos. Pecado que tú no confiesas es derecho para que el enemigo te pueda afectar. No tiene que ver con la salvación. Si tú ya pediste perdón a Jesús de manera general, tú vas al cielo. Pero para que se rompan los derechos legales sobre de tu vida, tienes que ser específico. Eso es muy importante. Entonces, bueno, es solo para que vayamos entendiendo los derechos legales. Me dicen que Anita está por ahí queriendo hacer una pregunta. Ana, adelante. A ver si. Sí, pastor. Yo quiero saber cómo se rompe el derecho de romper el alcoholismo. Ok, repítame, Ana, porque ya me di cuenta que no la oía porque tenía el micrófono de la computadora abajo. Repítame la pregunta. ¿Cómo hacer o qué puedo hacer para romper el derecho de romper el alcoholismo? Ok, Porque mi hijo toma mucho. una pregunta. Ajá, ¿Su esposo tomaba? sí. Ok, ahí está. Entonces, en su familia más atrás, ¿ha habido raíces de alcoholismo? Aparte de su De mi esposo, suegra, su mi suegra. suegra O sea, y su por suegra, parte, su esposo, también tomaba. ajá. Y también por parte de mi familia siguen tomando. Ok. Por la parte de las dos familias toman Ajá. o tomaban. Ok, pero, bueno, porque aquí hay que hacer una diferencia. El problema es que a lo mejor el problema no es tanto que tomen, sino el problema es cuando ya hay problemas de alcoholismo. Entonces, pero me dice que está en su hijo, en su esposo, hubo en su esposo y Sí, en su suegra. sí. Ok. Entonces, lo que hay que hacer ahí, parte, es hacer una oración generacional, donde usted, donde usted hace una oración para pedir perdón por el pecado, en este caso de su suegra. Ajá. Padre, yo te pido perdón por mi suegra que se llamaba fulana de tal, por mi esposo que se llamaba fulano de tal o se llama, te Se pido perdón. llamaba. Así, ¿verdad? Se llamaba. Te Sí. pido perdón porque ellos cayeron en el vicio del alcoholismo. Te pido perdón y te pido en el nombre de Jesús que lo arranques de los genes de mi hijo, porque a él tenía el derecho, porque como su padre, pues así Ajá. uno hereda los ojos verdes o los ojos azules o los ojos negros o cafés o el pelo rizado,
así se hereda generacionalmente la tendencia, en este caso, al alcoholismo. Entonces, Ajá. hay que hacer esa oración pidiendo perdón por el pecado de su suegra, de su esposo y en este caso ahora de su hijo. Porque sobre su hijo usted tiene derecho legal. El derecho legal es que usted es su madre. Entonces, y Sí, ahora exactamente, es muy importante que entendamos esto. Cuando una persona muere, dice que el espíritu inmundo anda sobre lugares secos buscando reposo. Dice, y cuando sale, dice, volveré a mi casa. ¿Cuándo sale un espíritu inmundo de una persona? Cuando la persona muere. Entonces, sí, no sé si se agravó el asunto después de que su esposo murió y quizás su hijo empezó a agravársele el asunto. sí, Sí, exactamente. ¿Por sí. qué? Porque una vez muerto su esposo, ese espíritu generacional que él heredó de su mamá, ahora pasó a su esposo, él muere, sale ese espíritu generacional, que son espíritus Ajá. familiares o generacionales de familia, son como los guardianes. No, no sé si se han dado cuenta que cada familia tiene como un escudo en algunos Sí, lugares. Bueno, es en lo mismo en lo espiritual. O sea, del lado negativo hay como escudos, ¿no? Alcoholismo, sí. pobreza, adulterio. Hay como cosas muy marcadas en las familias que representan lo que esa familia vivió, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y se viene repitiendo de generación en generación. Aquí el derecho legal es la herencia. Entonces, Sí, pide perdón por el pecado de su suegra, de su esposo, y ahora dice, pero ahora yo bendigo a mi hijo, yo bendigo a mi hijo con sobriedad. Ahora yo bendigo a mi hijo y ese espíritu generacional que él heredó no pasa y lo empieza a cortar y va a empezar a hacer una lucha espiritual. ¿Por qué? Porque ese espíritu lleva generaciones, lleva por lo menos ya 2 generaciones en su familia. sí, Su suegra, su esposo y ahora su hijo. Pues ahora es el sí, momento de romperlo en su hijo sí, haciendo esa pastor. oración y orando todos los días, bendiciéndolo, porque ya identificó el problema. Aquí lo más importante es que ya se dio cuenta de que hay un derecho legal, pero todos los Sí. días va a decir, Cristo ya pagó por, ¿cómo se llama su hijo? Miguel Miguel. Entonces la oración sería así. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por Miguel, ¿cuál es su apellido? García Velázquez. García Velázquez. Padre, te pido por mi hijo García Velázquez, que por línea generacional heredó el espíritu de alcoholismo. En el nombre de Jesús, declaro lo que dice tu palabra, porque tu palabra dice que tú pagaste el precio de nuestra paz y por tu llaga hemos sido curados. Y tu palabra dice, el texto que leímos hace un rato, tú cancelaste el acta de decretos que venía en contra de nosotros, dice el verso 14, y habiendo cancelado el acta de decretos que había contra nosotros, es un decreto, fíjense, este es un decreto para acabar la familia de él por el alcohol. ¿Se dan cuenta? Ajá. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que lo quitaste y lo clavaste en la cruz, ese decreto, y aunque él no ha como tal recibido a Jesús, pero así como heredó la maldición del alcoholismo por vía de su padre, ahora hereda la bendición por vía de su madre. Entonces, Sí, el derecho legal bueno es que usted está orando por él y va a orar todos los días con este texto, Colosenses 2, del 13 al 15. Y va a llegar un momento donde ese espíritu de alcoholismo se va a romper y él va a recibir a Jesús y él se va a acercar a la cruz de Cristo. Eso es una promesa y eso es algo que Dios va a hacer en su familia. sí, pastor, muchas gracias. Pues ese es un ejemplo, como acabamos de oír, ese es un ejemplo de cómo se rompe.
Ok, esos son derechos legales. Por aquí hay preguntas. Creo que sí, ya empezaron las preguntas. A ver, quiero ver. Pastor Mónica, pastor, pasa cuando en mi familia la mayoría son o diabéticos o tienen mal de Alzheimer. Esto podría ser por algo que nuestros antepasados hicieron, pues en mi país es bastante común el visitar a los curadores o brujos. Me pregunto si puede ser una razón. Sí, 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 sí. De hecho, hay un texto que en el momento no me viene a la mente dónde está ubicado, pero dice que a causa justamente de la brujería, a causa de la brujería, vendrá espíritu de locura. Entonces, sí es un derecho legal. Lo voy a buscar terminando y por ahí lo posteo al chat de escuela, pero sí es un derecho de liberación, de legal. Entonces, la pregunta es, otra vez es lo padre porque ya empiezan a identificar. ¿Hay en tu familia personas que consultaron brujos o practicaron? Yo diría consultar, como si un doctor no podía curar alguna enfermedad, entonces decían, oh, acá hay alguien que sabe de esto y que te pasan el huevo o unos, ¿cómo se dicen? Unos montes te pasan y ya eso te va a curar o algo así, como, La rama de pirul. ajá, algo así. Entonces era muy común, desde que yo soy pequeña lo vi y nunca lo vi mal, pero ahora que sé más de esto, entonces no, sé que no está bien. Sí, claro, definitivamente, algo similar. Hubo una cuestión en mi familia de nervios, en el caso de mi mamá, incluso murió por una cuestión de nervios y de su sistema nervioso. Y de mi familia, yo de alguna manera tengo alguna experiencia porque desde niño vi que igual aquí en México mi familia pues consultó espiritistas, brujos, curanderos, porque mi mamá no se curaba. Pero pues después eso va evolucionando, porque de un huevo, luego fue la rama, luego fue el fuego, luego fue, y no uno, fueron muchos, y luego ya era el espiritismo donde venía algún espíritu y se presentaba, pero pues después mi mamá empezó a escuchar voces, mátate, cosas de este tipo, que es un principio de eso, que es locura ya, ¿verdad? Donde el enemigo toma lugar. El detalle pues fue que yo me convierto a Cristo, les predico a Jesús y pues ellos tienen la oportunidad de cambiar sus vidas, pero aún no del todo pudieron, sí lo pudieron dejar, pero sí quedaron secuelas, porque mi mamá falleció de una cuestión de los nervios, ¿no? De su sistema nervioso. Entonces, pero ahora es el momento en tu generación, contigo, con tu familia, de orar para que se rompa eso y orar ese derecho. Igual sería una oración similar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por el pecado de mis antepasados. En este caso dices desde bisabuelos, si sabes nombres, si no abuelos, tatarabuelos, hasta donde sepan los nombres. Entre más atrás te puedas ir, mejor. Dices, pido perdón porque ellos no sabían, estaban en ignorancia y te pido perdón porque ellos practicaron la brujería. Y entre más específica seas, listado, limpias, huevo, espiritismo, entre más, si te acuerdas de que fueron al tarot, entre más específico puedas decir tu oración, mucho mejor. Padre, te pido perdón por tu pecado y ahora a mi generación y a mi genética no pasa, limpio, ahí también limpio mi vientre, limpio mi ser, lo limpio en el nombre de Jesús y declaro la sangre de Cristo sobre de mi generación. Yo soy una generación, la generación diferente. Y tu palabra dice que tú persigues la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, pero haces misericordia
hasta por 1000 generaciones de los que te buscan. Entonces tú eres esa generación, eres la generación que busca al Señor y hay bendición sobre de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es de que se rompe todo eso y vas a sentir liberación y vas a sentir que eso se va a romper en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Por aquí creo que tengo ya las manos levantadas. A ver, creo que tenemos por ahí. No sé quién levantó la mano primero, pero bueno, a ver, Norma. Sí, Uri, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas? Es que, mira, lo que pasa que yo no he podido establecer como tal un matrimonio. Entonces siempre me he preguntado que por qué si mis papás tienen un matrimonio estable, mis hermanos también, pero yo no. Y siempre he dicho, pues tal vez porque soy muy mala o qué es lo que pasa, ¿no? Y pues sí me preocupa porque ahorita que dijiste que los derechos legales, pues eso como que pueda afectar a mi hijo también, ¿no? Claro. Ajá, entonces, si yo misma puedo orar por mí o cómo hacerle, porque pues sí ha sido una situación muy, muy difícil, porque pues siempre anhelaba tener un matrimonio, pero pues siempre me dejan. Entonces, pues te digo que yo buscaba qué pasó si mis papás tienen un matrimonio estable, mis hermanos, qué es lo que ha pasado. Pero pues sí me preocupa, yo sí quisiera que mi hijo, o sea, fuera esposo de una sola mujer y que la mujer que tenga pues sea esposa de un solo hombre. Ajá. Ah, buenísimo. Tú en algún momento, por alguna decepción, tú en algún momento, por alguna decepción en tu pensamiento, en tu mente, en tu corazón, dijiste, yo ya no vuelvo a enamorarme, yo ya no, aunque a lo mejor lo quieres, pero tú lo dijiste o lo sentiste, o hubo algo que de plano te marcó y que te quebró mucho y que pueda ser, pues yo a eso es lo que le apunto, esto no es generacional, esto lo veo como algo emocional tuyo, algo, un pacto que tú hiciste con tu propia boca, que en algún momento de dolor, pues dijiste, ¿verdad? Como dice Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar y y, y pasa, o sea, ¿tú sientes que pudiste haberlo hecho en algún momento de tu vida? No tanto así, Mm, ay, o sea, sino que más bien una vez, ¿me escuchas? sí, 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 te oigo. Ajá, una vez hubo un pastor bueno, no importa la denominación, pero era pastor, o es pastor. Él quería que yo me casara con él, pero yo no, bueno, yo no tenía el sentimiento de quererlo. Entonces, yo no acepté ese matrimonio y él habló con mis papás y les dijo que Dios le había mostrado o algo así, que yo me tenía que casar con él y mis papás entendieron que él quería que me obligaran a casarme con él y entonces pues ellos no estaban de acuerdo ni yo tenía sentimientos hacia él. Entonces yo me acuerdo que él se enojó tanto que me dijo que por no casarme por él, que nunca me iba a ir bien. Mm, Y fue un pastor, ajá. no, Y iba a ajá, ser como que mi primer matrimonio, ajá. Y wow, de ahí pues ya no, ya algo se nunca me fracturó. pude. Sí, ves, Sí, dije es una ajá, maldición. No, en el nombre de Jesús. Vamos, repite conmigo esta oración. sí, Padre, Padre, el día de hoy el día de hoy vengo delante de ti vengo delante de ti y vengo y vengo a perdonar a perdonar a, a, di su nombre, al pastor Asael, di lo perdono
lo perdono porque Él marcó mi vida porque Él marcó mi vida para mal, para mal, me lastimó, me lastimó, me hirió, me hirió, dañó mi corazón dañó mi corazón y en lo más profundo en lo más profundo, de mi alma mi alma dejó dudas dejó dudas de si no estaba haciendo la voluntad de Dios. de si no estaba haciendo la voluntad de Dios. Hoy Hoy suelto suelto a ese hombre, al pastor Asael, lo suelto lo suelto y lo bendigo y lo bendigo y deseo y deseo que sea feliz. que sea feliz. Pero yo hoy Pero yo hoy me desato me desato de toda palabra de toda palabra que me ató. que me ató, Me desato me desato en el nombre en el nombre de Jesús. de Jesús. Declaro Declaro la sangre de Cristo la sangre de Cristo y ese decreto y ese decreto que Él lanzó que Él lanzó para que yo no fuera feliz, para que yo no fuera feliz. hoy lo rompo. Hoy lo rompo. Hoy lo rompo. Hoy lo rompo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Recibo Recibo la familia la familia que Dios tiene para mí. que Dios tiene para mí. Abro mi corazón Abro mi corazón a la persona que Dios tiene para mí a la persona que Dios tiene para mí y suelto y suelto la amargura la amargura de los años pasados, de los años pasados porque sufrí, porque sufrí, pero ahora pero ahora estoy lista. estoy lista En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús para ir por lo que Dios tiene. para ir por lo que Dios tiene. El Padre me ha bendecido. El Padre me ha bendecido. El Padre me dio lo mejor. El Padre me dio lo mejor Y hoy y hoy lo tomo lo tomo y lo abrazo. y lo abrazo. Amén. Amén. Ahora yo Amén. voy a hacer una oración. Padre, oro por tu hija Sí. y declaro que toda palabra que lanzaron en contra de ella, si un ministro la maldijo, yo hoy como ministro de Dios la bendigo para que alcance su destino, para que sea feliz y para que logre su propósito en Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, atraemos el destino de Dios para tu vida y ninguna palabra, ningún sentimiento se interpondrá. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bendito Gracias. sea. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que... ¡Ánimo! Gracias. Bien, gloria a Sí. Dios. Amén. Qué lindo. Ahí vamos a seguir platicando, Norma. Anaí, la última pregunta y Gracias. vamos a ir cerrando el tema. Vamos a ver rápido a cerrarlo. Si Anaí tienes la pregunta, dale. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar porque en la familia de mi esposo, ¿sí me escucha? Sí, sí, claro. Bueno, Sí, te oigo. bueno. En la familia de mi esposo, todos mueren, a todos, prácticamente les dan enfermedades autoinmunes. Ajá. Bueno,
Entonces, que quería saber qué derecho legal o qué espíritu está actuando ahí Enfermedades autoinmunes, ¿qué es algo de la sangre? en ellos. Ajá, sí, todos, o sea, es a donde tu mismo organismo te empieza a atacar, como Sí, sí. lupus, o Ok. artritis reumatoide, diabetes, ajá. Son Ya, enfermedades sí, sí, sí que, claro. Sí, 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 entiendo. Ok. Eso está a nivel de la sangre. Eh, ujú, no sí, me, no en me la viene, sangre. no me viene mucho quizás el derecho legal. Quizás pueda ser que de su generación o de hacia atrás, Ay, quizás haya habido un espíritu de muerte o de suicidio, donde quizás atentaron contra su vida muy atrás, no sé en qué generación, y como hubo una automaldición. Porque dice, les pongo el ejemplo, la Biblia dice, y al que te maldiga, maldeciré. Va de nuevo, y al que te maldiga, maldeciré, dice Dios. Pero ¿qué pasa? ujú. Yo todos los días me levanto y digo, soy un tonto, no sirvo, caso extremo, puedo atentar contra mi vida, me estoy, me estoy automaldiciendo. Y eso que dices tiene que ver con eso. O sea, donde tu mismo sistema que te debería de defender te ataca. Entonces Ajá, tiene que ver quizás con que generaciones atrás se automaldijeron o hubo un espíritu de muerte o de suicidio o de un atentado contra sus vidas. Y de ahí se desencadenó que ahora en la generación, pues el mismo sistema inmunológico que los debería de defender, los esté atacando. Entonces ahí lo que hay que hacer es investigar, indagar si hay algún espíritu de muerte de este tipo y también si hubo deseo de muerte, hubo intento de suicidio, no sé si sepas algo o si sabes algo respecto a eso. yo hasta donde yo sé, por ejemplo, el papá de mi esposo, un día, echándose de reversa, atropelló a su hijo y su hijo murió. Y Wow, y otro tío igual, o sea, el niño también murió, entiendo que entonces como que son muchas cosas de esas y también sí, igual ellos, con su boca maldicen mucho a sus hijos. Es que eres un tonto, es que eres quién sabe qué, es que mis hijos son bien quién sabe cuánto. ahí está. Entonces son las dos cosas. Ya ves, ahí está. Entonces, lo que tú puedes hacer es igual, es una oración pidiendo perdón por las maldiciones que ellos han lanzado. Entonces hay que predicarles de Cristo y hay que declarar la sangre de Jesús. Por Ujú. eso, por eso, cuando la sangre de Jesús viene a mí, está en mi organismo, está en todo mi ser. Por eso yo creo y confieso, no moriré de cáncer, no moriré de diabetes, no moriré de nada. ¿Por qué? Porque en mi sangre no está la sangre rendón, porque la sangre rendón tiene iniquidad, pero la sangre de Cristo que está dentro de mí es pura, es la sangre de Jesús. Y ahora en mí corre la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús. Entonces, hay que hacer una oración. Te voy a guiar rápido, si gustas repetirla. Amado Ajá. Padre, Amado Padre, el día de hoy el día de hoy te pido perdón te pido perdón por los pecados por los pecados de la familia de la familia y su apellido. González. Bueno, es la familia de mi esposo González. Ajá, González. Te pido perdón Te pido perdón por la familia González, por la familia González porque ahí hubo espíritus de muerte. Repite. y también Albarrán, pastor, Albarrán. porque viene de la línea de la mamá y del papá, ajá, Ok, de mi repítelo. esposo Ok, González Albarrán. ok. Ujú. Te pido perdón Te pido perdón, por la familia. te pido perdón por La familia, di sus la apellidos, familia González Albarrán, porque se han por la familia
González y por la familia Albarrán, Está bien, porque se han automaldecido. porque se han automaldecido. Y hoy yo declaro Y hoy yo declaro la bendición la bendición sobre de mi esposo, sobre de mi esposo, que a través de él y a través de él llega la salvación, llega la salvación, la vida la vida a esa familia. a esa familia. Lo declaro Yo declaro en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya ven qué tremendos son los derechos legales y cuando nos ponemos a escarbar, híjoles, hay muchas cosas. Hoy quiero cerrar con el tema y a lo mejor si hay al final tiempo para una última pregunta, lo dejamos, pero quiero cerrar ya con el tema dando ejemplos bíblicos. La Biblia dice que aquí estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida perdonándonos, cancelando el documento que consistía en decretos contra nosotros, es decir, reconociendo la condición y recibiendo vida nueva para que se cancele el documento de decretos. ¿Qué sucedió? Recibimos vida nueva, la vida de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra ahí es documento. Cuando dice documento es geriografón, de geriógrafo. Y quiere decir manuscrito legal. Y es un acta judicial, un decreto. Y un decreto es una ley, o sea, es un documento legal que es una ley en contra de nosotros. O sea, que nos afectaba a nosotros. A causa, ya lo dije, o del pecado de nuestros padres o de nuestro propio pecado. Y vamos a analizar aquí algunos ejemplos bíblicos para que podamos entender. ¿Por qué tiene derechos el enemigo? ¿Quién le dio derechos al enemigo? ¿Cómo se le dan derechos al enemigo? ¿Y cuáles son y cómo llegan las maldiciones? Veamos. Ok, aquí hay 4 ejemplos. Por ejemplo, los derechos legales que le otorgó Adán y Eva. En Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, ¿cómo se le dio derecho? ¿Cómo Adán le dio derecho al enemigo? ¿Cómo? Por la desobediencia. Cuando tú desobedeces cualquier mandamiento, le das derecho al enemigo y que ese derecho o ese pecado pase a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte por el pecado y así también la muerte se extendió. Entonces, ¿cuál fue el derecho que Adán le dio al diablo? La desobediencia. Donde hay desobediencia, hay maldición. En Eva, ¿cómo fue en Eva? Génesis 3:13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz. Y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre de ti. Fíjense que está tremendo porque el machismo es una maldición que vino a causa de la desobediencia de Eva. Cuando Eva se revela a los planes del Señor, lo que sucede es que entra un espíritu machista en su familia y no solo eso, sino que ella empieza a dar con dolor a sus hijos, porque antes no se daba con dolor. E incluso nosotros hemos orado por mujeres que están por dar a luz y los dan tan rápido a sus hijos que no tienen casi dolores de parto.
En el caso, por ejemplo, de mi esposa, todos fueron cesáreas y no hubo ningún tipo de dolor. Nosotros rompimos ese dolor y como es una maldición que vino desde el huerto, ese derecho se rompió y como se rompió ese derecho, no hubo dolor. Entonces, qué tremendo es esto, porque cuando tú rompes los derechos legales, el enemigo ya no te puede afectar. Ok, no sé, creo que, no sé si alguien levantó la mano, me la vuelvo a levantar o me dice si tienen alguna pregunta, y si no, le seguimos. Ok. Bueno, entonces, mencionaba, machismo y dolores de parto vinieron como una maldición a la mujer por haberse dejado engañar, por dejarse engañar, trajo que Dios le dijera, con dolor darás a tus hijos. En Noé, ¿qué le dio el derecho legal al enemigo? En Noé, dice, entonces en Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. ¿Por qué el enemigo pudo atacar a Noé? Por embriagarse y desnudarse, por andar de exhibicionista y de alcohólico. Eso le trajo un derecho legal al enemigo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que a causa de eso, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, le dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. A causa de lo que hizo Noé, hizo que sus hijos cayeran en maldición. Por eso, aguas con la bebida. En Abraham, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham nunca le dijeron que descendiera a Egipto, pero él descendió a Egipto. Y nosotros no descendemos, nosotros ascendemos, vamos a la tierra prometida. Por eso cada vez que tú desciendes a Egipto, Egipto es figura del mundo, Egipto es figura de la vida pasada, Egipto es figura de tu vida sin Cristo. Si tú regresas a Egipto o te das una vueltecita, pueden venirte consecuencias. En este caso, Abraham, ¿qué derecho legal le trajo contra él? Dice en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, que Abraham descendiera a Egipto le trajo que su descendencia fuera esclava y fuera oprimida. Entonces, todo lo que tú haces que le da derecho al enemigo, se te voltea, se viene contra ti. Entonces, por eso es muy importante. Número uno, identifica qué derechos legales le has dado al enemigo para que se rompan. O derechos que le dio tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos. Entonces, hay derechos legales muy fuertes que vienen de familias. Por eso te animo a identificar esos derechos legales que están operando en tu vida. Y pues bueno, qué emoción que hoy pudimos compartir este tema. Quiero dar lugar, si hay una última pregunta, quiero contestarla y de ahí cerramos. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, sí, adelante. Creo que Grey, Roberto. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta que queríamos hacer, ¿qué hay de cierto o qué hay en base a lo del divorcio? Sí, definitivo, eso es generacional. El divorcio puede ser generacional. Claro, también una es que puede ser generacional y otra que inicie en una generación, en una familia.
Cuando es generacional es cuando ya ha venido de padres, de abuelos, y se divorcian, y ya por lo menos alguien en la familia va a terminar divorciado, porque ya es algo que se repitió continuamente. Otra puede ser que inicie, o sea, no es un derecho legal como tal, sino más bien es como no comprenderse en el matrimonio, ¡pum! Pero eso sí, como nuestros hijos percibieron algo, puede ser que si no trabajamos y les hacemos ver, pues que bueno, hubo situaciones, pero hay que romper ese derecho, los hijos pueden caer en esa dinámica, hay que romperla. Entonces, puede ser un derecho legal, pero también puede ser como una cuestión que empiece en ti al no entenderte con tu pareja, ¿verdad? No sé si era la pregunta o... Sí, Un poquito también con respecto al sentido, ¿cómo podemos nosotros romper con eso? O sea, ¿cómo puedo a lo mejor yo que decidí divorciarme, cómo puedo yo romper con eso aparte de, bueno, de hablar y de hacer toda esta parte de trabajo en la familia? ¿Cómo puedo hacer que, no sé si haya alguna oración también para romper con esto? Sí, claro, sí, de hecho, claro que sí. Acuérdense que divorcio es división, va de nuevo, divorcio es división. Y dice la Biblia, ningún reino va a prevalecer si está dividido contra sí mismo. Esto sucedió cuando Jesús les dice a las personas que lo estaban, digamos, juzgando, porque le decían a él, cuando él echaba fuera demonios, le decían los fariseos, tú por el espíritu de Belcebú echas fuera a los demonios. Y él les dijo, no, porque ningún reino dividido contra sí mismo puede prevalecer. O sea que realmente la palabra divorcio es división. Entonces, división viene de la palabra dos, visión, dos visiones. Entonces, dos consejos. Una es la oración, pero número siguiente, en el matrimonio, la clave es tener una visión. Aunque sean diferentes, pero una visión les puede unir. Hay familias que no tienen muy claro ni siquiera cuál es su visión, hacia dónde van, qué es lo que Dios quiere de ellos, cuáles son sus metas juntos, hacia dónde le están apuntando. Pero cuando eso sí se logra, empezamos a decirles, hijos, somos una familia, vamos hacia un solo lado, todos vamos a jalar, somos un equipo, aquí ni el hombre es más, ni la mujer es más, ni los hijos son menos o son más. Empiezas a hablar un lenguaje de unidad. Entonces, cuando tú empiezas a hablar un lenguaje de unidad, ya vas rompiendo la división. Y entonces los hijos pueden ver que sí se puede trabajar en equipo. Y a eso agregarle el rompimiento de la parte espiritual. Te voy a guiar en una oración, o les voy a guiar en una oración para que puedan decirlo. Padre, Padre, el día de hoy reconocemos que como seres humanos que como seres humanos nos equivocamos, fallamos, somos imperfectos, somos imperfectos, pero hoy hoy recurrimos a tu gracia recurrimos a tu gracia y a tu favor. y a tu favor. El día de hoy El día de hoy renunciamos renunciamos al espíritu de separación, al espíritu de separación, de división de división y de divorcio. y y de de divorcio. divorcio. Y declaramos Y Y declaramos que sobre de nuestros hijos sobre de nuestros hijos no prosperará no prosperará ni el divorcio, ni el divorcio, ni la división, ni la división, ni la separación. ni la separación. Porque en Cristo Jesús porque en Cristo Jesús somos uno. somos uno. Bendecimos Bendecimos nuestra generación nuestra generación con matrimonios sólidos con matrimonios sólidos y estables. y y estables. estables. Y bendecimos
y bendecimos nuestra unidad nuestra unidad con amor, con con amor, amor, con visión con visión, visión y con gracia y favor. y con gracia y favor. En el nombre de Jesús. En el En nombre el de nombre de Jesús. Jesús. Amén. 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 Y mucho de la clave de esto, realmente uno se divorcia no siempre, pero viene normalmente por el tema del orgullo. Cuando ya no quiero yo bajar, ni mi pareja quiere bajar, ni nadie, es cuando ya decimos pues, a volar y ya no me interesa y X. Entonces, la puerta para el divorcio normalmente es el orgullo. Entonces, la clave para no divorciarse es la humildad. Claro, sí, no hablo en general, si en un matrimonio, eso sí, hay golpes, si en un matrimonio hay daño ya feo, ahí sí hay que valorar el divorcio, pero donde ya la integridad física esté muy lastimada, ahí sí hay que valorar. Bueno, pues gloria a Dios, qué lindo. Bueno, Gracias. qué gusto haber estado con ustedes. Quiero cerrar haciendo yo una oración por todos y de ahí solo tomamos unos minutitos para decirles del siguiente curso y cerramos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu gracia y por tu presencia. Hoy, Señor, bendigo, Señor, a cada uno de los que son parte de este módulo de liberación, de Escuela de Liberación. Oramos por Norma, por su hijo Caleb, oramos por Roberto, por Grace, por Mari, por Monse, por Laura, por Mónica, por Ana, por Mari, por Esther, por Aralia, por Caleb, por Clara, por Cele, por Anaí y por los que no pudieron estar el día de hoy. Señor, les bendecimos. Señor, sean cubiertos bajo la sangre de Jesús. Declaramos tu presencia, declaramos tu victoria, declaramos tu gracia, tu favor. Señor, sean resguardados en el hueco de tu mano. Señor, tu protección sea sobre de sus vidas. Señor, y hoy declaramos que les das la sabiduría, la bendición para romper derechos legales sobre el enemigo y que la sangre de Cristo sea en sus vidas. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pues gracias a Dios acabamos con la última clase, ya les enviamos el módulo 2 completo y bueno, les quiero contar que iniciaríamos el tercer módulo, que sería el último módulo de Escuela de Liberación, el viernes 10 de junio. Viernes 10 de junio. No vamos a estar desconectados, por ahí Cele les va a estar enviando devocionales, les va a estar enviando información, el lunes ya van a estar teniendo otro devocional, o sea, vamos a seguir conectados, eso es lo importante, hasta que de alguna manera pues ya cerremos el módulo, ¿verdad? O iniciemos el módulo. Entonces, el 10, anótenlo por ahí, junio 10, viernes 10, iniciamos, claro, les vamos a enviar antes cuando vamos a estar hablando con ustedes de cuándo arrancamos. Vamos a cerrar con el tema de las 12 puertas de Jerusalén. Vamos a hablar sobre los ojos, sobre los oídos, cómo también entran por ahí las manos, los pies y cómo son terminales de salidas del poder del Espíritu y son terminales de recepción. Ahí en nuestro cuerpo tenemos puertas de entrada, pero también puertas de salida. Entonces vamos a hablar de cuáles son esas 12 puertas las 12 puertas de Jerusalén en nuestro cuerpo y vamos a estar hablando otros temas, la vamos a hacer todavía más práctica como hoy que estuvimos haciendo oraciones. Por eso, entre más ustedes interactúen, entre más saquen lo que ustedes están viviendo, es bueno porque podemos interactuar y orar y sacar situaciones o que el Espíritu de Dios les vaya
hablando. Entonces, estén muy animados porque yo estoy súper animado ya con el tercer nivel. Ya ahí vamos a ir cerrando. Después les cuento que mi esposa va a empezar, la pastora va a empezar con una escuela profética, porque la liberación está ligada a lo profético. Entonces nosotros debemos de ser personas proféticas, gente que está hablando sobre un destino glorioso, poderoso, maravilloso, estar profetizando sobre lo que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, eso es lo siguiente que sigue. Junio 10, viernes 10, y después de que acabemos la escuela de liberación, empieza escuela profética y va a estar padrísimo también, va a tener otra dinámica y pues ahí el objetivo es aprender a escuchar la voz de Dios, se les va a activar más el escuchar la voz de Dios. Y bueno, pues quiero darles un minutito, no sé si alguien tenga algo que comentar, cómo se sintieron en esta escuela, cómo lo recibieron, cómo se van contentos, están felices. Cuéntenme, a ver quién por ahí se anima a comentar cómo se van, porque me gustaría ahora oírlos ustedes. Yo siempre hablo, pero me gustaría oírlos ustedes. Cuéntenme. A ver, ¿quién se anima? Hola, Pastor, ¿me escucha, pastor? Ah, ya. Adelante, adelante. Mari, adelante, creo. Sí, sí, gracias, pastor. Pues yo quiero darle gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo porque lo que he aprendido en esta escuela es que el enemigo no tiene tanto control sobre mí como yo creía, porque he empezado a poner en práctica los consejos que usted me ha dado y empiezo a sentir paz, tranquilidad en mi vida, porque pues sí, antes el temor me dominaba, tenía mucho miedo por enfermedades para mis familiares, miedo por la vejez que estoy enfrentando, pero pues ahora sé que Dios tiene para mí un destino glorioso, que Él quiere darme vida en plenitud. Y aun cuando pues ya estoy grande, pero Él quiere que yo viva feliz toda mi vida. ¡Wow! ¡Qué padre! Muy bien, Mari. Qué lindo, qué padre. Eso me gustó de que ya sabes que el enemigo no tiene poder. Qué bueno, me da mucho gusto. Adelante, Mari. Pues qué padre que te hayas podido unir a la Escuela de Liberación. Muy bien. Creo que Roberto, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor. Pues de igual manera yo coincido con el término que utilizó Mari, que de alguna manera esto nos abre un poquito, nos da un conocimiento distinto de que efectivamente el enemigo eh, puede tener poder sobre nosotros, pero también tenemos una manera de cómo nosotros podemos cancelar ese poder que él tiene sobre nosotros. Y de alguna manera también todo lo que aprendí, que me faltaron, la verdad, 2 clases que no las pude ver, pero esto me ayuda para, pues yo poder de alguna manera hablar con mi familia y de alguna manera hacérselo saber pues a ellos. Entonces, esto es lo que a mí me deja esto que hemos aprendido aquí con mi esposa y la verdad nos vamos muy contentos y pues también animados para el tercer módulo. Muy bien, Roberto. Gracias por tu comentario. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo les ha ayudado? Creo que por ahí, miren, aquí están poniendo un comentario de Aralia. Mucho más discernimiento de la palabra de Dios. Gracias por enseñar con esa pasión, Pastor Uriel. Dios les siga bendiciendo en todo momento. Qué lindo. Para mí es un privilegio poder ser de bendición para ustedes. La verdad, el privilegiado soy yo de poder compartir con ustedes. ¿Alguien más? Un último comentario y pues nos vamos.
Anaí, si gustas, puedes quitar tu, Aquí el micrófono, ¿verdad? Ay, pues yo también quiero darles las gracias y por lo que han traído a mi vida es mucha libertad. ¿Cómo te has Libertad, sentido? paz, y nos han dado las armas, las herramientas, hoy conocemos nombres, y sabemos que tenemos poder, que en nuestra boca tenemos poder, ¿verdad? Entonces, digo, es maravilloso lo que ustedes nos enseñan. Pues qué lindo, Anaí, de verdad, qué padre oír ese comentario. Pues qué padre, de verdad, Dios les bendiga a todos, disfrutamos este tiempo, les amamos, mi esposa y yo, la iglesia está orando por ustedes y aunque no van a Renuevo, pero somos Renuevo, por ahí a ver si se le puede poner a la liga, el link de la página, si no se los vamos a poner ahí en el chat de escuela. Y de verdad vamos a estar subiendo más material, no les vamos a dejar, vamos a continuar y vamos a seguir unidos, por lo menos en oración, llevándoles en mucha oración y con mucho amor. De verdad es una alegría y es un privilegio estar con ustedes y poder ser de bendición. Les amamos mucho, mi esposa y yo oramos por ustedes y pues disfruten este tiempo de relax y nos vemos ahora en junio. Vamos a estar ahí conectados y ya saben, manden algún mensajito, algo que se les trabe, ya sea Cele o yo, si es alguna pregunta, con gusto les vamos a estar respondiendo. Pues un fuerte abrazo para todos y de verdad, pues Dios les bendiga, les amamos, muchas bendiciones.